Peterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la Luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Pablo Cruz. Nunca le decimos tu apellido, ¿no? Es lo mismo. Sí. Sí. El nombre, ¿viste? No cambia el producto. No debería. Bueno, y como siempre estaremos con Gustavo. Y como ya es costumbre también, vamos a encontrarnos con un audio que esta vez incorpora una nueva amiga del programa, Edith Gross, que en su momento haremos al respecto una breve introducción sobre su contenido. Ustedes vieron que a lo largo de todo este tiempo de estar en el aire, ¿cuánto hace que estamos? 4 años, ¿no? 3 años. Tratamos de evitar los comentarios coyunturales, no porque no nos interese la vida social, política, económica del país, sino porque hay tanta abundancia de opiniones, de reflexiones en un mercado saturado de eso, que estimamos que nuestro aporte para compensar esa exageración tiene que ver con transitar por otro lugar, un lugar más sereno, más abierto, más profundo en la medida de lo posible, y que nos permita salir de lo esquemático, de la dualidad propia de las opciones que en la sociedad generalmente se nos plantean, ¿no? Y a veces se nos obliga a la opción. Pero hoy vamos a hacer una pequeña excepción, no porque vayamos a opinar en particular sobre estos dos hechos que voy a mencionar, sino porque me van a dar el pie y voy a pedirle a Pablo y por ahí a Gustavo, si le escucha, también algún aporte en ese sentido, su idea sobre esto que a mí me generó o me generaron estos dos hechos particulares de este mes, ¿no? Uno es la muerte de la reina de Inglaterra. ¿Y por qué? No voy a opinar sobre la reina de Inglaterra, pero sí me gustaría reflexionar sobre qué naturaleza tenemos los seres humanos para que estemos tan atados, en el caso de una cultura milenaria como es la británica, a los ritos, a las formalidades, a lo estrictamente solemne, cuando todo el siglo XXI apunta hacia algo distinto, ¿no? Y si uno se lo analiza a la ligera, podría decir, qué retrógrado, ¿cómo puede ser nosotros que estamos tan avanzados y somos democráticos, puedan estar atados a una estructura de una monarquía, donde hay una persona que es algo así como un semidios, al cual veneran y al cual colocan en un estadio superior al resto de los mortales, y para eso le dan una cualidad distinta, porque si lo van a poner en un lugar más alto es porque estiman, para dar por qué, que le corresponde porque está en una jerarquía distinta, moral, histórica, vaya a saber qué. Eso hacía a rasgos generales, mirado desde la ligereza de un profano. Pero, ¿qué es lo que lleva a una sociedad, particularmente en el siglo XXI y particularmente en un país que es potencia económica en el orbe, a
seguir manteniendo esos ritos, esas formalidades, ese atenerse a una estructura que es milenaria, que otros quizás han abandonado. Entonces, esto me lleva a pensar que la identidad de los pueblos se construye a partir de sus éxitos y que hay como un mecanismo inconsciente que nos lleva a internalizar las formalidades que están vinculados al momento de éxito de ese pueblo y que lo lleva al orgullo, a la admiración, al respeto y al sentirse parte de una élite de personas que han vivido de una manera distinta al resto de la humanidad. Por eso creo que los rituales y las formalidades cumplen una función psicológica en todos nosotros, y a diferencia de lo que quizás pensaba hace unos años, no porque intrínsecamente los comparta, sino porque hoy quizás los comprenda, tienden a generar un modo de unidad en los pueblos, un modo de identificación de los grupos que hacen a la cohesión, a la coexistencia. Ese sería mi primer aporte. Le voy a preguntar a Pablo, que estuvo hace poco en Inglaterra, cómo lo ve esto que dije, y de paso voy a tomar un poco de aire porque me estoy quedando afónico. Yo creo igual que este tema que estás tocando se puede incluso aplicar a todas las culturas, ¿no? Yo veo muy, muy homogéneo el tema de los ritos y los protocolos y las costumbres. Lo veo muy alineado con la propia naturaleza del ego, porque son formas de permanencia y de identificación. Si yo me identifico con mi himno, lo que me estoy dando es un lugar, un punto de referencia. Al ser yo argentino, al sentirme argentino, a la vez me estoy diciendo no soy todo lo demás. Capaz que lo soy, pero desde el vamos estoy diciendo que no, porque también el afirmar algo es una manera de excluir el resto de las cosas. Siempre. Entonces, al defender mi bandera, lo que estoy diciendo indirectamente es no estoy defendiendo el resto de las banderas. Claro. Más allá de la ficción que haya en las naciones, ¿no? Como políticamente hablando. Y vos fijate que es una manera de darle el control al pensamiento o al ego en una manera quizás más macro, porque todos esos protocolos, todas esas simbologías caen bajo las propias marañas, las propias herramientas que el ego usa para llevarnos de la nariz, como por ejemplo es la permanencia, ¿no? En un mundo que está en impermanencia continua, tener un punto de anclaje es una manera de alimentar, de darle nafta, de meterle nafta al ego, y de una manera sutil, inconsciente, porque uno que se imagina, sobre todo cuando está en una época en la que todavía no se cuestiona nada, que el himno o jurar a la bandera, cualquiera de esos ritos o pasajes, alimentan esa parte de uno, cristalizan una parte, y al hacerlo, automáticamente me estoy cerrando la posibilidad de investigar si eso tiene que ver conmigo. Claro, claro.
Sí, vos fíjate que en nuestro país buscamos otro mecanismo por una falta de historia milenaria, como tienen por ahí los británicos, pero los creadores o los fundadores de la patria en el siglo XIX, lo primero que hicieron fue construir a los próceres, poner una bandera, poner una serie de símbolos, el himno, para generar una identidad. Los pueblos, los grupos necesitan, parece que necesitan, yo lo pondría en signo de interrogación, pero históricamente eso ha ocurrido, esa referencia a cosas estables y que los unan, que los unifiquen, para sentirse parte de un grupo de pertenencia, justamente. Y bueno, eso se va repitiendo de modos distintos en cada cultura y de distinta manera. Y lo otro que yo quería decir, y que también tiene que ver con cosas que han ocurrido hace poco, desde otra perspectiva, es el atentado a la vicepresidenta. ¿Y qué es lo que yo quiero decir al respecto? Ustedes recuerdan que en algún momento, y creo que fue el año pasado, hablamos sobre el tema del mal y trajimos a colación unas reflexiones de Hannah Arendt que hablaba de la banalidad del mal. Es decir, a diferencia de otros pensadores, de otras personas que lo ven desde otra perspectiva, ella sostenía que en realidad la gente que podríamos llamar vinculada al mal, entre comillas, porque es una manera, digamos, de simplificación, a diferencia de lo que vulgarmente uno puede pensar que son seres maquiavélicos, maquinadores, que con una inteligencia sutil van planificando una acción, tienden a ser burdos. Son personas más bien chatas, que por su propia chatura son peligrosas, que por su propia simplificación como seres humanos tienden a irse a los extremos y a generar situaciones muy peligrosas. Y esto que ocurrió, de algún modo le daría la razón a Hannah Arendt cuando sostiene que ella lo hacía cuando hablaba de los nazis, ¿no? Cuando sostenía que, a diferencia de lo que mucha gente creía, que había toda una maquinaria perversa de seres maquiavélicos y muy inteligentes, la mayoría de los jefes nazis eran personas más bien chatas, convencionales, pero que motivadas de una manera particular, con una vuelta de tuerca que alguien hizo, se disparaban a conductas altamente peligrosas y riesgosas para la humanidad, si lo ha sido, ¿no? Y creo que acá hay algo de eso. Comprender que las personas no necesariamente tienen que ser maquiavélicas, muy inteligentes y muy astutas para ser peligrosas. Y bueno, de algún modo esto va resumiéndose también en lo que va ocurriendo en nuestra sociedad y en otras sociedades. Fíjense que, si ustedes recuerdan, cuando mataron a John Lennon, el que lo mató John Lennon, en un momento dado, que tuvo una entrevista con un periodista, creo, le preguntaba por qué lo había matado a John Lennon. Entonces él dijo, porque era la única manera de poder ser famoso. Es decir, el grado de estupidez de este hombre puede llevar a una conducta absolutamente absurda y absolutamente peligrosa. Así que no nos cerremos exclusivamente en la observación de las personas muy inteligentes como peligrosas, sino también en la gente mediocre,
en la que la envidia, los celos, la necesidad de prestigio o de frustración, justamente como fuente de la necesidad de trascendencia, pueden generar estas situaciones altamente riesgosas para una sociedad. Bueno, esto era lo que yo quería compartir. No sé si vos sobre este tema querés agregar algo. Vos recién mientras estabas hablando, vos dijiste la palabra chata, por la gente chata. Y a mí se me disparó la siguiente imagen, el siguiente ejemplo, para poner un poco, para ilustrar de una manera distinta lo mismo que vos estabas diciendo, porque a veces no es tan factible ver que en realidad una persona chata es inherentemente más peligrosa. Desde la teoría puede ser, pero a veces es difícil de verlo. Pero hay un ejemplo claro que de hecho todos lo pasamos hace poco, que es con el coronavirus. El COVID, cualquier virus, tiene una estructura hiper simplificada comparada a nosotros los seres humanos, que somos intrincadamente complejos, y sin embargo nos puso pata para arriba. Y no es el primero que nos pone patas para arriba, nos han puesto patas para arriba los virus muchas veces, nos han hecho bailar bastante. Y fíjate que pocas cosas en la vida son tan chatas como un virus. Y sin embargo, enfocado de la manera correcta, ha hecho destrozos. Claro. Entonces se puede observar, incluso sin necesidad sin necesidad de acudir a la sabiduría, se puede solamente observar con los hechos de la historia de que lo simplificado o lo chato es inherentemente peligroso. Es inherentemente peligroso. Un ejemplo también de gente de algo chato es una persona ignorante que reacciona violentamente. Eso es un ejemplo de sobresimplificación. Claro. Que con el combustible incorrecto hace destrozos. Claro. Entonces, se puede observar incluso mirando hacia el pasado que esto se da en la vida, es cotidiano. Exacto. Una observación detallada de la historia y de nuestro pasado en particular seguramente nos lleva a conclusiones similares. Bueno, como les había dicho al comienzo, hoy vamos nuevamente a escuchar un audio de una amiga. En este caso se trata de Edith Gross, que nos lee en su primera etapa, porque el próximo martes lo vamos a completar, un diálogo como fue el de la semana pasada con Siddhartha. Esta vez es un diálogo un poquito más vinculado a lo científico y a lo filosófico, estrictamente, entre una persona que viene de la cultura japonesa, del budismo en particular, Daisaku Ikeda, y otro que viene de la típica estructura cultural occidental, Arnold Toynbee, un famoso historiador británico, que para muchos ha sido el historiador más prestigioso contemporáneo, ¿no? Y en este diálogo que se inicia en estos breves minutos que vamos a escuchar, nos marcan, un poco para introducirlo en el tema a los oyentes, nos marcan dos perspectivas sobre cómo se genera la conciencia del ser humano. Un poco, primero acercarse de qué sería la conciencia, ¿no? Que es toda una cuestión. Y por otro lado, qué características, qué elementos, qué origen, dónde radicaría físicamente o no la conciencia del ser humano. Un poco ese es me parece, el leitmotiv del diálogo, y lo digo como introducción para encuadrarlo y evitar confusiones que generan esos tipos de extractos que a veces no tienen una introducción lo suficientemente desarrollada.
Así que bueno, vamos a escuchar, luego vamos a escuchar brevemente una música en homenaje a Ikeda y luego nos encontraremos con Gustavo seguramente. Del modo que lo plantea Krishnamurti, la comparación nunca es útil en el terreno de la investigación, pero sí seguramente es valioso para intentar encontrar respuestas, desde nuestro intento del conocimiento propio, a los interrogantes, dudas y eventuales contradicciones que estos lúcidos modelos de dos distintas culturas nos exponen. Veamos. El tema a tratar es el amor y la conciencia. Así queda desarrolla. Dijo usted que la evolución de los seres vivos es el proceso por el cual se manifiestan el amor y la conciencia, pero yo no estoy enteramente de acuerdo con esa idea, porque el amor y la conciencia se relacionan siempre con ideas de valor y la evolución de los seres vivos no se relaciona con los valores. En los estudios de la evolución, los principales elementos son las comparaciones de caracteres físicos y todo el asunto se relaciona con la estructura del cerebro y de la médula espinal, que son las bases principales de las funciones espirituales. Los fisiólogos del cerebro afirman que los lóbulos frontales del cerebro son el asiento de las facultades intelectuales del hombre. Además, afirman que el desarrollo de estos lóbulos es notablemente mayor en el hombre que en cualquier otro animal. Pero debemos recordar que, si bien a veces los lóbulos frontales del cerebro se aplican a esfuerzos creadores, otras veces son la fuente de acciones tales como el asesinato. En otras palabras, mientras la evolución en el hombre, en todo caso como se la percibe en los lóbulos frontales del cerebro, puede haber producido el amor y la conciencia, se la considera desde cierto punto de vista, estimada desde otro punto de vista, esa evolución determinó el desarrollo de la malicia y la astucia. La manera que usted tiene de considerar la evolución como el proceso en virtud del cual se manifiestan el amor y la conciencia debe de obedecer a una esperanza subjetiva y, por lo tanto, no se trata de una visión objetiva de la evolución biológica. Toynbee le responde: los fisiólogos del cerebro parecen haber mostrado que ciertas partes del cerebro humano están asociadas con ciertas emociones y ciertos impulsos, pero la enigmática palabra asociadas indica nuestra incapacidad para comprender la naturaleza de la relación que puede haber entre dos tipos diferentes de realidad. La materia orgánica cerebral es física, no psíquica, y la actividad psíquica no es actividad física, aunque pueda estar asociada con hechos físicos eléctricos y aunque puede ser imposible si no está acompañada por esos hechos físicos. Quizás el misterio de la asociación de actividad psíquica y hechos físicos en un medio material orgánico se deba a las limitaciones del pensamiento humano. Si bien la conciencia humana, la vida y la materia de que está hecho el hombre pueden constituir un tono indivisible, esa totalidad indivisible resulta incomprensible para nosotros. Logramos comprenderla parcialmente al analizarla, pero esta comprensión a través del análisis mental no es completa, pues mentalmente no comprendemos la relación que hay entre los elementos en los cuales hemos disecado mentalmente la naturaleza humana. Admito que la evolución biológica produce tanto el bien como el mal, y que acaso produzca más mal que bien. Ikeda dice: estoy de acuerdo con usted en que la vida humana es una realidad total e integrada, y en que, aun cuando mentalmente podemos analizarla en dos sistemas diferentes, uno físico y el otro psíquico, no podemos comprender la unidad inseparable de los dos. A fin de profundizar algo más las cuestiones de la evolución biológica y del amor y la conciencia, examinemos algunos hechos fundamentales. Usted afirma que sin la vida el amor no podría manifestarse. Convengo en que sin la vida humana no habría ni amor ni conciencia. Por eso tal vez lo importante sea establecer de qué manera la vida humana, que manifiesta estos dos caracteres, llegó a cobrar existencia. Entiendo que usted no cree en un Dios antropomórfico, pero ¿supone usted que la evolución misma es una especie de deidad volitiva y con planes que es a la vez la realidad última del amor y la conciencia? Toynbee entonces dice: no concibo
el espíritu del amor y la bondad como un Dios o una persona de semejanza humana que tenga planes y que trate de ponerlos por obra. El amor y la bondad que yo conozco por experiencia directa se manifiestan en los sentimientos y actos de personas y también de algunas especies de mamíferos no humanos y de algunas clases de aves. La bondad es el objetivo de algunos seres humanos. También es, según creo, el mandato que todo ser humano recibe de su conciencia, aun cuando un hombre desobedezca deliberadamente los dictados de su conciencia. Los actos humanos, buenos o malos, son teleológicos. Pero no creo que la evolución biológica sea teleológica en el sentido que esté orientada, ya de manera inmanente, ya por alguna potencia exterior trascendente, hacia un objetivo ético o de cualquier otra clase, salvo posiblemente el objetivo de la perpetuación de la vida. Bueno, acá tenemos a nuestro protagonista estrella en la línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte bien, por suerte bien. Bueno, Estamos preocupados por qué opinión, porque qué reflexión vas a dar sobre lo leído. No. Últimamente nos agarramos de las barandas. Cada vez que... No, en un principio pensé, por cómo abrió el programa Horacio, que el tema de hoy la canción iba a ser Good Side the Queen de los Sex Pistols. No, pero vos te estás adelantando, porque como vos bien sabés, hay dos personas que están hablando en este diálogo, ¿no? Uno es un japonés y el otro es un británico. No, ya sé, pero, viste, hoy era para poner a los Sex Pistols. No te digo que es contra... Sí, con Good Side the Queen. Sí. Pero vos me estás sacando la primicia de lo que yo voy a poner el próximo programa ya. Pero bueno. No, ya terminó el duelo. Ya terminó el duelo. No, pero un poco para homenajearlo, entre comillas, a Arnold Toynbee, que es un británico que renegó también de su origen, ¿no? Fue bastante interesante su vida. Un tipo que vino de la raíz más británica posible y que terminó pateando el tablero al final de su vida y terminó siendo musulmán. Se querían suicidar en masa los británicos. Bueno, vos fíjate que un poco también pasó con la vejez, viste, se me va el nombre.
este gran pensador que escribió Miedo a la Libertad, por ejemplo. Ah, Erich Fromm, Claro, Erich Fromm, que terminó siendo budista, ¿no? claro. Y no justamente budista zen, ¿no? Si bien él hizo un gran apoyo a D.T. Suzuki como para ir introduciendo el zen dentro de Occidente, pero bueno, eso demuestra muchas veces que se atreven a pensar, ¿no? Sí, Que se atreven a pensar. justamente estábamos hablando hoy con Pablo sobre este tema. Cuando uno empieza a abrir la cabeza, hay muchos riesgos de salir del esquema ya premoldeado que a cada uno se nos asignó en la vida, ¿no? Y la vida te da sorpresas, porque cuando empiezas a caminar por lugares desconocidos, puedes entrar en una vertiente que ni siquiera uno mismo imaginó, ¿no? Sí, es un poco ir trascendiendo todas las limitaciones, ¿no? que uno tiene. Enfrentar esos condicionamientos que no nos damos ni siquiera cuenta que son condicionamientos por el hecho de que estamos tan habituados a ellos, que los repetimos en una forma sin cesar y no somos capaces de pensarlo un poco, ¿no? Es decir, yo estaba escuchando también, confieso que no he leído mucho de Hannah Arendt, pero sé que era uno de los primeros discípulos que tuvo ese gran pensador que fue Martin Heidegger, ¿no? Sí. Y ya que nombro a Martin Heidegger, voy a nombrar el honor de que él nunca si bien nunca afirmó ser un fanático nazi, tampoco después de la guerra renegó de la situación de tampoco decir, yo no era. Eso me parece honorable, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Jung no lo hizo, ¿no? Pero no es de extrañar porque, por ejemplo, Jung, cuando él empieza, digamos, a profundizar en sí mismo y va elaborando el libro rojo, no se atreve a publicarlo porque tiene miedo de quedar fuera de lo que es el establishment científico por lo que estaba escribiendo, y bueno, se publica 50 años después y hoy por hoy es un libro, digamos, esencial para leer el camino de la individuación, ¿no? Entonces vos fijate que, por eso digo la actitud honorable, ¿no? Sí, no voy a hacer la defensa de Jung en estos momentos, no me corresponde, pero creo que Jung desde otro lugar y de otra manera también mostró una rebeldía hacia todo el sistema, primero abriéndose de Freud, que era Gardel en ese momento, y segundo, escribiendo sobre cosas que para el común de la tradición profesional, académica de ese momento, era como brujería directamente. Pese a eso, él no solo que escribió, sino que profundizó y escribió muchos libros al respecto. Y bueno, hoy ha dejado una secuela de textos muy interesantes que marcaban claramente una diferenciación. Pero bueno. No, claro, no, esperá. Sí. Yo no hablaba de eso. Yo lo que estaba hablando era del honor, sí. del honor como un valor absoluto en el cual vos tenés que sostener lo que has sentido, y de último se puede cambiar porque bueno, se puede profundizar, uno se va moviendo en la vida y se corre, pero digamos cuando el corrimiento, viste, amerita, cuando vos salís del lado de los entre comillas perdedores para entrar del lado de los entre comillas ganadores, viste, claro, vos hablas del oportunismo que es tan propio del ser humano. Claro, yo no, de ninguna manera uno va a cuestionar lo que es Jung, sus investigaciones psíquicas, ¿no? Porque él entró muy profundamente dentro de sí mismo. Claro. Pero, digamos, en ese aspecto, él rehúsa de algo que sostenía, de una ideología que sostenía, que vuelvo a repetir,
uno puede dejar de sostenerla. Pero no negar lo que fue. Claro. Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Y después, qué sé yo, vos hablabas del nacionalsocialismo, o mejor dicho, Hannah Arendt, diciendo que la gente que había sido la cabeza de ese movimiento eran chatas. Bueno, habría que verlo, ¿no? Porque desde algún lugar, cuando estaba sumida en la total destrucción Alemania, tanto en lo anímico como pueblo, después de ese tratado de Versalles medio extraño y leonino, donde ya los analistas políticos de la época decían que haber firmado ese tratado era sentenciar una nueva guerra, porque no era absolutamente leonino, y por el otro lado, haber salido del patrón oro para ingresar en lo que Hitler llamó el patrón trabajo. Viste, eso a la comunidad internacional sabemos que le duele. Es como si hoy algún país pudiera hacerlo. Bueno, hoy ningún país lo hace, estamos todos bajo ese yugo de la deuda internacional. Así que es un tema. Quizás Hannah Arendt ha conocido algún jerarca de esa época y puede decir eso con más seguridad de lo que yo puedo decirlo desde acá hoy, ¿no? Ella en realidad, perdón, ¿no? Ella en realidad lo que decía tenía que ver con su experiencia en los famosos juicios de Nuremberg, donde los jerarcas eran interrogados y decían o transmitían su verdad o su punto de vista sobre lo que habían hecho durante el imperio, digamos, del nazismo en Alemania. Así que es una experiencia que tiene que ver con eso. Y vos fíjate que vos dijiste de Heidegger, y sin entrar en chusmeríos sexuales, Heidegger parece que tuvo una relación con Hannah Arendt, ¿no? Personal, particular. Y eso también creo que nos invita a ver que determinadas personas que no son convencionales transitan por lugares que tampoco son los convencionales en sus relaciones personales, ¿no? También Jung tuvo relaciones particulares como terapeuta, que fueron condenadas incluso por Freud, que era muy moralista, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque, si vos recordarás en el breve texto que escuchamos, en algún momento se habla de la moral. Y cuál es la raíz de la moral, y qué es la moral, y un cuestionamiento sobre cómo se puede identificar la moral, y si la moral tiene una entidad propia, si es algo convencional o responde a algo atemporal. Y creo que eso también es una pregunta interesante que tiene que ver a la vez con otro de los temas que está en el texto que escuchamos, que es la conciencia. ¿Qué sería la conciencia? La moral, la conciencia, y qué es lo natural y qué es lo impuesto, lo convencional en cada uno de nosotros. Así que bueno, esta era un poco la reflexión como para invitarte a participar en este asunto, ¿no? Pues fíjate que el tema de la moral es algo, en cierta manera, que se va construyendo, ¿no? Claro. Hoy estamos teniendo un movimiento a nivel género, que sin ser conspiracionista uno empieza a mirarlo de una forma también media hacia dónde nos lleva el asunto. Por supuesto que lo que voy a decir parte desde una visión tradicionalista, y muchos podrán hoy decir retrógrada, ¿no? Pero... A ver qué vas a decir. Pero no, uno va viendo en las series de Hollywood, en las películas de Hollywood, incluso en las propagandas de televisión, como ya se empieza a mostrar abiertamente los nuevos géneros, ¿no? Sí. Mujeres besándose con mujeres, hombres con hombres. Y
digamos que quizás dentro de 20 años eso esté absolutamente aceptado y sea parte de la moral del año 2040. Pero esto hace 100 años atrás era absolutamente condenado. Claro. Entonces uno va viendo que la moral es algo que se va moviendo, ¿no? Quizás tenga que ver más con lo científico que con lo moral, pero de repente la famosa frase "pur si muove", ¿no? Claro. En determinado momento, no sé, te mandaban a la hoguera o a la horca. Claro, justamente te mandaban a la hoguera o a la horca porque hubo muchas personas, y quizás hoy todavía existen esas personas, que creen que la moral es algo absoluto e inamovible. Y por lo tanto vale la pena luchar contra los inmorales, porque los inmorales son los que destruyen a la sociedad, ¿no? Y es un temazo, ¿no? Porque de repente aquellos que se apartan de los cánones sociales muchas veces también son los grandes creadores. Solo que cuando obtienen el éxito, y volvemos un poco a lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Cuando obtienen el éxito, los aplaudimos. Y si no obtuvieran, es decir, si no hubiesen obtenido el éxito, decimos un Picasso es un mamarracho, ¿o no? Pero por supuesto, y ocurre en todos los ámbitos de la vida y en todas las épocas, ¿no? Es decir, alguien que por alguna razón, muchas veces misteriosa, termina teniendo prestigio luego de haber sido denostado, todos aquellos que lo despreciaban terminan aplaudiéndolo y viendo lo que no ven, porque para seguir la corriente son capaces de Por aplaudir supuesto, por un supuesto. cuadro de Van Gogh sin entender nada del cuadro. Y el pobre Van Gogh se murió muerto de hambre porque no vendía un cuadro ni a palos. Y como vos decís, muchos pensadores fueron directamente asesinados y algunos murieron en pensiones rasposas y luego fueron reconocidos como grandes pensadores y generaron prestigio a partir del reconocimiento de otras generaciones. Pero eso uno lo ve en perspectiva, hasta que no pasa el tiempo es muy difícil de dilucidarlo. Vos cuando traes el caso de esta nueva moral que tiene que ver con la igualdad de género, a nosotros que pertenecemos centralmente al siglo XX, nos cuesta mucho poder ser objetivos, porque no podemos renegar del todo de nuestra raíz cultural, que tiene una raíz moral también. ¿No te parece? Claro, bueno, ¿te acordás que hace 2 programas atrás hablábamos en ese párrafo que leí de Diario 1, en uno de sus, digamos, de sus renglones decía, ¿no? Que se abstrajo en sí mismo, que a vos te llamó mucho incluso la frase de que el pensamiento era estéril, y a mí lo que me llamó la atención es que estaba más allá de la memoria, más allá de la memoria, más allá de la historia, bueno. Es difícil correrse de toda esa estructura que justamente nos ha estructurado, pero indiscutiblemente lo que ha estructurado es una serie de máscaras que llevamos adelante, ¿no? Porque de repente si la hipocresía nos da resultados económicos, deja de ser hipocresía. Y he sido un tipo que supo aprovechar la situación. Claro. No, en realidad soy un hipócrita, pero como tuve éxito, está todo bien. De repente, vamos a suponer, un adicto al trabajo puede estar destruyendo su vida, pero mientras lo que genera le sirve al grupo familiar es un fenómeno. Después cuando el grupo familiar obtuvo la casa en el country, las vacaciones en distintos lugares del mundo, su piso en tal lado, su coche importado, entonces después se señala y bueno, es un adicto al trabajo, sigue trabajando, qué sé yo, es muy complejo, son temas muy complejos porque empiezan, en realidad están tan insertos en la dualidad que depende para el lado que cae la moneda, o como esa película de Woody Allen que tanto te gusta, para el lado que cae la pelotita cuando pega en el fleje, puede ser punto para uno, punto para el otro. Claro, claro.
Bueno, pero quizás como decíamos recién, no podamos con claridad discernir con la perspectiva adecuada las pautas morales cuando uno es contemporáneo, pero sí aceptar la relatividad de las pautas como para no ser tan estrictos y no ser tan dogmáticos, y aunque uno no lo termine de entender, por lo menos tener la humildad de decir, no lo termino de entender, pero no le pongo un cartelito. Sí, Pablo. Lo que pasa es que empezar a contemplar la posibilidad de que mis creencias o mis valores responden a circunstancias, disparan mecanismos que hacen tambalear la seguridad que yo creo sentir. Porque si de pronto lo que yo soy o en donde yo estoy parado no está tallado en piedra, hoy estoy parado, pero mañana no. Claro, claro. Entonces va disparando, se empieza a hacer un poco más espiralada la cosa. Así es, así es. Bueno, pero tengamos en cuenta algo. Hace cosa de un mes se pasó así a vuelo de pájaro un libro de Alan Watts, Sí. cuyo título ya es una enseñanza maestra, ¿no? La sabiduría de la inseguridad. Sí. Entonces, cuando uno, en lugar de la piedra trallada, se para en esa inseguridad, sabiendo de que todo es realmente movimiento, uno ya entonces deja de afirmar ciertas ideas y empieza a afirmar ciertos valores, ¿no? Como hablábamos antes, valoro el honor. Entonces no interesa si, es decir, empiezo, por ejemplo, lo voy a poner en algo muy llano. Sí. No importa si mi equipo pierde, lo importante es que juegue bien, porque sé que si juega bien, aunque haya perdido, hay grandes posibilidades que vaya a ganar. En cambio, si gano, aunque me vaya contento del estadio, si mi equipo jugó pésimo, sé que el próximo domingo lo más probable es que pierda. Entonces, cuando uno empieza a sostenerse en valores, lo que yo llamo valores absolutos, como el honor, como la verdad no de sostener una idea, verdad de decir, bueno, todo esto muta, todo esto cambia, así que lo que hoy te digo que me parece correcto, como estoy parado en ese movimiento de la inseguridad, tendré siempre el honor de decir lo que dije ayer era un error. Ahora, los valores absolutos son absolutos. Como esencia, sí. Si vos sos honorable siempre. Y si vos decís la verdad siempre. Cuando vos, por algún motivo... ¿Vos conoces a alguien que diga la verdad siempre? Bueno, pero Yo no lo conozco. no... Claro, no, está bien, pero ¿sabés lo que sucede? Fíjate lo que es la humanidad, envuelta en desigualdad, envuelta en guerras permanentes. No, está bien, pero dejemos de lado esos extremos. Agarremos cualquier persona común y respetable. Está Dice bien, la verdad pero siempre. Horacio, ¿sabés lo que sucede? Hay algo que es innegable. La humanidad está en guerra siempre. Es decir, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos dijeron entramos en un periodo de paz. Pero después vino Indochina, vino Corea, vino Vietnam, Irán, Afganistán. Es decir, y ojo, y no te estoy diciendo las guerras tribales en África, porque son guerras que no le interesa a nadie, porque ahí no está el dinero, todavía. Cuando África de repente necesitemos los minerales de África, bueno, las guerras tribales van a tener una importancia. Pero hoy en día no tienen importancia. Pero ¿eso está vinculado a decir o no la verdad? ¿O pasa por otro lado? No, te quiero decir, el mundo se ha manejado de esta manera. Sí, está relacionado, ¿sabes en qué? En que de repente capaz que la guerra de Vietnam ha tenido una gran prensa, y si de repente se matan los zulúes con otra tribu, a nadie le importa. ¿Por qué? Porque no tienen el marketing. Entonces, es parte de la mentira en que vivimos.
Porque la mayoría de la gente, si le preguntaste, dice, no, en África hay paz, no sé que haya guerras. Claro, no llegan a lo, digamos, a los medios masivos, a esos 3 o 4 agencias de noticias que marcan las noticias en todo el mundo. Entonces, fíjate cómo se va construyendo un relato que es mentira. En eso estoy de acuerdo. Ahora, la mentira o el relato de la mentira es la contracara obligada de la verdad absoluta. O nosotros como seres humanos, incluso, esto es una posición mía, creo que estamos impedidos de saber cuál es la verdad en un sentido estricto y por lo tanto todo lo que nosotros manifestamos es un mero acercamiento, una aproximación cuando sos una buena persona de buena fe. Mirá, hay una frase de Nietzsche que decía que la verdad es la mentira más eficiente, ¿no? Uh-huh. Ahora Sí. te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Hay veces no tengo espacio en el garage en las que son las cocheras móviles. Sí. Entonces entra un cliente y para no perderlo, lo colocas el coche en una cochera de las que paga la mensualidad fija, sí. de un cliente. Exactamente, la cochera fija. Muchas veces pasa que llega el dueño de esa cochera, se encuentra con que su cochera está ocupada. Cuando es así, bueno, uno pide la llave, corre el coche. Pero ¿qué hace? ¿Sabe qué? Se equivocó, le dije que lo pusiera en la cochera 25 y la puso en la 38. No hay forma de que se haya equivocado, ¿me entendés? Pero uno se cubrió. Eso es mentir. Eso está claro. A los efectos del negocio viene el dueño de la cochera y me aplaude. Ajá. Pero a los efectos de la verdad, yo mentí. Está bien. Como eso, desde esos lugares chiquitos, vamos llegando a lugares más profundos, donde de repente uno se cubre con su pareja, se cubre con sus hijos, se cubre con sus padres, a su vez ellos hacen lo mismo, en pequeñas cosas, en pequeños temas, y vamos generando un sustrato que es trampa, mentira, engaño. Son pequeños, son, viste, a vos te gustan las masas de chocolate, a tu señora las de crema, y dijiste, uy, mira, había 3 solas de crema, todo que quedaban, el resto, 20 y pico son todas de chocolate. Y bueno, fuiste vos a la confitería. Uno sabe que está lejos de eso. Ahora, ¿dónde está ahí la verdad absoluta? Decirle a tu señora, mira, compré 3 de crema, porque como la voy a buscar yo, compré 27 de chocolate, que es lo que a mí me gusta. Pero eso no, es muy fuerte, no lo decís. Bueno, Y ahí está el tema. y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Por ahí a alguien le interesa que no le digan la verdad absoluta, a veces. ¿Viste la famosa frase de una mentira piadosa? Sí. Tiene una historia que no hay que desdeñarla, porque tiene una raíz bastante sabia. Es decir, si vos tenés una conciencia ética, que no es lo mismo que la moral, sabés que a determinadas personas por ahí no le puedes decir la verdad estricta, porque por ahí no lo podrían superar, no lo podrían sostener, no lo podrían incorporar de manera equilibrada en lo emocional. Y si yo fuese un extremista de la verdad, tendría que decir que siempre tendría que decir la verdad en todo momento y en cada lugar. Claro, pero entonces te vendes vos. Es decir, no vos, Horacio, digo, se vende uno. Cuando yo, creyendo que el otro no va a poder sostener eso que le voy a decir, que ojo, que no es, estamos hablando de que no digo mi verdad, porque eso es ego, eso no. Por Estamos supuesto. hablando de la verdad. Alguien que sabe objetivamente que eso que está fuera de uno es una verdad, y pese a lo cual no lo transmite. De eso nos estamos refiriendo. Entonces, desde ese lugar, puede que el otro no pueda recibir esa verdad,
Pero lo cierto es que yo me estoy vendiendo a mí mismo. Es decir, cuando yo me miro al espejo, sé que me vendí a mí mismo. Bueno, eso depende de cómo cada uno lo experimente sin mentirse. Porque el tema es no mentirse a sí mismo. Es decir, si yo pienso de buena fe y estoy seguro que si le digo a Pablo que la tía se está muriendo, Pablo va a entrar en una crisis y no hay ninguna necesidad de que se entere ahora porque va a sufrir de una manera absurda e inútil, que yo no le diga que se está muriendo la tía. Si yo estoy convencido que le estoy haciendo un bien, le estoy mintiendo de algún modo, ¿no? Pero estoy, digamos, jerarquizando el respeto a su integridad. Por eso yo empecé esto con si existe la verdad absoluta. Quizás exista la verdad absoluta, un poco para contestar esa pregunta que a vos mismo te hice, ¿no? Pero creo que en nuestra vida vulgar y cotidiana humana, las verdades son siempre relativas. Y yo creo que eso nos puede llevar a no ser dogmáticos, porque la peor mentira es el dogma, es creer que uno conoce dónde está la verdad, porque si yo conozco dónde está la verdad y te digo a vos, Gustavo, vos no tenés que mentir nunca y un día mentís, yo no te lo puedo perdonar, Mirá, porque es un extremo. pero vayamos al pensamiento negativo de Krishnamurti. Yo no sé dónde está la verdad absoluta. Yo sé dónde están mis engaños. Bueno, ahí está. Y Ahí está. para cerrar el programa, Sí. en el caso que se está muriendo la tía de cualquier persona, vos podés acercarte o le pones una mano en el hombro y le decís, tu tía quemó la bombacha. Bueno. Vamos a cerrar el ¿Sabés programa. por qué? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? A ver. Espera que me recupere de mis propios chistes, porque cagó fuego. Bueno, escuchamos el audio. Adiós. Chao. De Flores, te mando un saludo. No sé de qué tema van a hablar hoy, pero aquí estaré esperando sus comentarios. Le quiero mandar un saludo a mi mamá Leo, que escucha el programa y le gusta mucho, que es el cumpleaños, que la quiero mucho, así que aprovecho para mandarle un beso y a ustedes también. Chau, chau. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Ser tu